Muchos saludos a todas, a todos y todes y bienvenue, welcome a esta charla profesional en el marco de Blue Metropolis, Metrópolis Bleu, el Festival Literario Internacional de Montreal, desde donde los saludo, reconociendo que nos encontramos en territorio no cedido. I would like to begin by acknowledging that we're located on unceded indigenous lands. The Kanien'kehá:ka Nation is recognized as the custodians of the lands and waters on which we gather today. Tiohtià:ke, Montreal, is historically known as a gathering place for many First Nations. Today, it is home to a diverse population of Indigenous and other peoples. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. And on that note, bienvenides o bienvenidas. Bueno, como las programadoras no nos podemos juntar para un café, intercambiar ideas sobre programas literarios, o sea, cómo promover la cultura hispana, entonces yo decidí reunir aquí en esta charla profesional las tres principales gestoras literarias del idioma español en el planeta. Y bueno, no hay nadie que no está de acuerdo con mi selección, para compartir con ellas esta charla, este momento, y que ellas nos cuenten también, bueno, cómo enfrentan el desafío de hacer una gestión literaria y de promover la cultura hispana en esta pandemia. Bueno, es un verdadero honor presentarlas. Yo voy a preferir que cada una se presente a sí misma. A ustedes los invito a que miren el website. Las tres tienen un currículum impresionante, espectacular, que pueden encontrar en el website para conocer un poquito de su trayectoria. Y voy a empezar con mi colega aquí de Continente, que tenemos dos aquí en este hemisferio y dos del otro lado del charco. Entonces empezamos con Marisol. Marisol, preséntate un poquito. Bueno, Marisol es la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y también me gustaría, además, que Marisol nos compartiera un poquito, bueno, del gran honor que todos saben de que la FIL Guadalajara, junto a Cristina Fuentes, que también aquí nos acompaña, la directora internacional del Hay Festival, de compartir el Premio Princesa de Asturias del año pasado en Comunicación y Humanidades, bueno, de la emoción. Entonces, Marisol y Marifé, perdón, yo sé que me va a confundir, yo sé que les debe pasar. Marisol, entonces comparte con nosotros, bueno, un poquito de tu cargo, quién eres y cómo fue la emoción de recibir ese premio. Bueno, gracias, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. Me encanta estar aquí, realmente me parece una gran oportunidad, además multicultural, multilingüe, ¿no? Aunque hablemos en español, pero también estamos apelando a muchos otros idiomas, ¿no? Bueno, pues efectivamente soy Marisol Schultz-Manaut, soy directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara desde hace 8 años. Previamente a eso yo también organicé y organizo en ciertos momentos un festival literario y feria del libro en español en Los Ángeles, California. Se llama Leala, es parte también de la Universidad de Guadalajara, donde yo trabajo, porque la Feria del Libro es parte de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues para presentarme rápidamente, yo llevo más de 40 años vinculada al mundo editorial, he sido editora la mayor parte del tiempo y gestora cultural. Entonces, bueno, pues esta es una gran oportunidad, la de estar al frente de una feria, para mí es un enorme honor, como la de Guadalajara. Y bueno, más honor a partir de que se nos hizo justamente este reconocimiento del Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades, conjuntamente con el Hay Festival. Hemos comentado entre broma y broma, Cristina y yo, que ya parecemos siamesas porque hemos participado desde el año pasado, cuando se dio a conocer lo del premio, en cantidad de actividades, de eventos conjuntos, ¿no? En entrevistas. Entonces ya hay un momento en el que ya sabemos cada una lo que va a decir, ¿no? Bueno, pues mucho gusto y encantada. Gracias, Marisol. Bueno, dejo que se presente Cristina entonces ahora y después nos cuentan un poquito el premio. Y ahí luego Marifé, que es nuestra invitada también, que es nuestra anfitriona de cierta manera, porque Canadá va a ser invitado de honor en su feria. Entonces, por eso decidí, bueno, ¿qué orden? No es arbitrario el orden, pero me pareció importante empezar una charla que tiene tanta carga negativa con algo positivo y, bueno, con un poco de energía buena de celebrar lo que sí podemos hacer dentro de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Cristina, preséntate un poquito y hablamos un poco de todo el momento. Bueno, nos cuentan cómo fue, a dónde estaban cuando se enteraron la noticia, cómo fue la decisión de quién lo iba a recibir y en qué circunstancias en la pandemia. Compartan con nosotras lo que gustaría. Gracias, Ingrid, y muchísimas gracias a todos. También encantada de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, yo soy Cristina Fuentes, directora internacional del Hay Festival, este festival de literatura y de ideas
que se creó en Hay, en Gales, en el Reino Unido, hace más de 33 años, y desde hace 16 lo hemos llevado a diferentes partes del mundo. Y en el mundo hispano, yo soy la directora internacional, me encargo de toda la estrategia internacional, pero mi corazón está mucho en el mundo hispano. Tenemos un festival en Colombia, en Cartagena de Indias, en México, en Querétaro, en Perú, en Arequipa y en España, en Segovia. Y son festivales de encuentro de ideas internacionales con mucho presencia hispana, obviamente, en cada lugar, y también nos gusta promocionar, por lo tanto, puentes de doble vía. No solo traer talento internacional a los diferentes países, pero promocionar el talento latinoamericano, hispano, también en otros festivales, tanto en el Reino Unido y en otros proyectos internacionales. Y bueno, pues también, como dice Marisol, fue un gran honor ser galardonadas a la vez, además, con el Premio Princesa de Asturias de Humanidades y Comunicación, y además en un año tan complicado como fue el año pasado, en mitad de la pandemia, cuando no nos podíamos reunir, y este premio realmente premiaba al sector, premiaba la reunión, premiaba todo aquello que no podíamos hacer. Yo creo que fue un premio que sentimos muy compartido con todos, porque realmente un festival es un foro para que todos se encuentren. O sea, que era un premio para editores, para ferias, para escritores, para público, y lo sentimos por el cariño de los escritores, de la gente que nos llamaba. Todos estaban felices porque todos se sienten parte del GEI y parte de Guadalajara. O sea, que fue un premio muy compartido, y bueno, también es una gran responsabilidad tener este premio. Yo creo que nos hace focalizarnos más y ser mejores y seguir por muchos años. Muchísimas gracias, Cristina. Yo quisiera solo señalar que Blumet ya hizo nuestro festival, ya hicimos muchos eventos junto con el GEI Festival, inclusive haciendo un intercambio de escritores indígenas, que llevamos escritores indígenas canadienses a tanto a Arequipa como a México, a Colombia y a Perú, donde está el GEI Festival, y Cristina nos ayuda a ponerlos en diálogo y armar justamente puentes con los escritores indígenas en América Latina. Solo señalo esto porque es algo muy lindo y es una cosa muy única. Muchos de los escritores también ni van traducidos porque no están traducidos al español, y sigue el problema del hemisferio, hablando de cuestiones coloniales, de que la barrera sigue siendo el idioma colonial, ¿no? Que por eso los escritores de México, por ejemplo, no hablan con los canadienses, pese a que están en Turtle Island, ¿no? En el mismo continente, y no intercambian. Entonces, sí, esa es la idea, y bueno, y es difícil, muy difícil. La gracia justamente en el encuentro, ver el encuentro de los escritores, que justamente es lo que todas las cuatro hacemos, y que es un placer, que es indescriptible, ¿no? Es como yo siempre digo, es mucho más que planificar una boda, es como el mismo estrés, pero 3 veces más, 1000 veces más alegría. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Marisol, solo quiero que nos comentes un poquito dónde estabas cuando te enteraste, cómo fue el momento y cómo fue la decisión de viajar para, de perder la oportunidad de ir a recibir de la realeza española este premio. O sea, ¿cómo fue bittersweet, como se dice, ¿no? ¿Cómo fue la emoción? ¿Qué sentiste? Cuenten. Bueno, por la diferencia de horarios, el premio se anunció en España en la madrugada de México. Estoy hablando probablemente de 4 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, por razones obvias, yo tenía mi celular apagado, mi teléfono apagado, y me despierto relativamente temprano y veo que tengo cantidad de llamadas perdidas y que tengo mensajes de que urge que se comuniquen conmigo. Entonces ya oigo un mensaje de voz diciendo que hemos sido seleccionados junto con el GEI Festival para este premio, ¿no? Entonces, obviamente, de inmediato llamé y, bueno, me di cuenta que no era ninguna broma, que esto era de verdad. Y sí fue una sorpresa, porque otros años nos habían postulado, y otros años no pandémicos lo tienes más en la mira y lo trabajas y todo, pero llevábamos ya un buen tiempo trabajando en nuestras respectivas casas, donde a lo mejor el día a día es diferente, ¿no? Donde por más que estés trabajando, hay temas que no tienes tan presentes. Entonces, definitivamente fue una sorpresa, definitivamente fue algo que nos tomó completamente fuera de lo que esperáramos. O sea, no lo estábamos esperando de ninguna de las maneras. Yo ni sabía cuándo se fallaba el premio, por ejemplo. Otros años sí lo sé, pero este año, el año pasado, no lo sabía. Y bueno, pues por lo pronto fue pues una gran sorpresa, a llamar a esa hora a mucha gente y a comenzar incluso a programar una rueda de prensa, que fue la primera vez que mucha gente nos pudimos ver con toda la sana distancia y el cubrebocas, nos pudimos ver en persona. Hablo de Guadalajara, tuvimos una sesión de rueda de prensa en el Paraninfo, una rueda de prensa virtual, los periodistas no estuvieron, pero pude ver a gente de mi trabajo que yo no había visto, ¿no?
Entonces, bueno, fue una gran emoción, fue obviamente bittersweet, como dices, completamente algo de, pues por un lado muy alegre, pero la paradoja de, por un lado, recibir uno de los mejores reconocimientos, el mejor reconocimiento que ha recibido una feria de libro, no solamente la FIL, y sin embargo no poder celebrarlo. Y jamás haber podido celebrar con mi equipo porque no nos pudimos reunir. Entonces, eso ya te dice de lo triste que es la situación. Por un lado, una inmensa alegría en un año común y corriente hubiera implicado champán o fiesta o tequila o lo que ustedes quieran, pero este año implicó vernos en un Zoom de una manera lo más cálida posible a través del Zoom y brindar cada quien con lo que podía en su casa. Eso por un lado. Y por otro lado, conforme la pandemia fue avanzando, darnos cuenta que era completamente imposible desde México ir a España, que las fronteras estaban cerradas, que había una serie de restricciones que hacían completamente imposible ir a Oviedo a recibir el premio, y el presidente fundador de la feria, Raúl Padilla, fue quien mandó un mensaje y participó virtualmente porque no hubo manera de llegar. Digo, imposible. Ay, qué triste. Bueno, eso sí, esa es la parte bitter, ¿no? Pero bueno, sí. Y Cristina, pero tú sí fuiste, ¿no? Cuéntanos un poquito también cómo te enteraste, me imagino que en tiempo real, porque tú vives en Londres, ¿no? Sí. Explico que Marisol está en Guadalajara, Marifé, tú estás en Frankfurt, ¿verdad? ¿Vives en Frankfurt? O sea, y Cristina está en Londres. Entonces, bueno, Cristina, cuéntanos cómo fue de tu parte la experiencia. Bueno, pues sí, para mí fue en tiempo real. Yo creo que fue la primera vez que nos habían postulado y tampoco, como tú, Marisol, tampoco sabía que era el día. Y lo curioso que a mí se me chivó unos minutos antes una periodista que me escribió: enhorabuena, lo habéis ganado. Y yo no daba crédito, pero eso será verdad, pero un poquito antes. Yo creo que la decisión sabría, y luego cuando nos dieron la noticia ya oficial, fue también muy emocionante, y como, bueno, lo mismo que Marisol, no lo pudimos en ese momento celebrar, pero bueno, sí que logramos ir a la ceremonia, que fue la ceremonia del Princesa Asturias. Es un fiestón normalmente, donde se vuelca Oviedo, se vuelca la gente, y lo que vivimos fue algo muy, muy diferente, también con mucha distancia, casi sin audiencia, con poca gente, pero tuvo también algo muy íntimo nos encontramos varias veces con la familia real, con un grupito muy pequeño, entre los ganadores, que pudieron llegar pocos, casi, bueno, la mitad llegaron en pantalla, se generó, aunque todos comíamos y cenábamos en diferentes lugares para que no nos uniéramos en las pruebas que hicimos, logramos generar una buena relación. Fue muy emocionante. Fue también muy bonito ver lo bien que lo organizaron en unos momentos tan difíciles. Justo en ese momento en España estaban ya cerrando casi todas las autonomías por la segunda ola, y lograron hacerlo impecable, nos cuidaron fenomenal, y no, realmente fue vamos, muy emocionante, la verdad. Ay, bueno, Cristina, qué lindo este registro de las dos aquí para nosotros, aquí en Montreal. Bueno, en Canadá en general también lo ganó Anne Carson para literatura en el mismo año, el año pasado, canadiense Represent, y también en nuestra ciudad el premio es muy conocido porque cuando lo ganó Leonard Cohen, su speech de aceptación fue muy famoso, y aparte, ahora pasamos a Marifé. Leonard Cohen, pienso que es un poco de puente entre Canadá y España, porque España es su país de inspiración y todo eso. Bueno, Marifé, entonces ahora cuéntanos tú, de tu parte, cómo fue el desafío de no recibirnos el año pasado, parece que es una cosa continua, de ahora en octubre, ¿qué planifican para España? Cuéntanos de tu parte, en tu inmensa, la feria más importante histórica conectada a la historia de la prensa, bueno, que es una, en fin, Marifé, comparte con nosotros, preséntate un poquito y comparte con nosotros un poco de tu trabajo y también de la presencia de Canadá y de España, bueno, lo que nos quieras contar. Vale, muchas gracias primero por la invitación, y encantada de estar aquí compartiendo esta mesa con Marisol y con Cristina. A ver, para nosotros fue también muy fuerte, pero como ya lo hemos contado varias veces junto a Marisol en distintas mesas, como nuestra feria tiene lugar al final del año, pues cuando iban cayendo las otras ferias todavía pensábamos que las nuestras sí que tendrían lugar. Entonces estuvimos planificando el evento hasta el último momento, y al final no fue que se cancelara por los problemas de COVID, porque teníamos la autorización de las instituciones sanitarias, etcétera, sino que la cancelamos nosotros porque en agosto-septiembre se complicó la situación de los viajes en Europa. O sea, hasta el último momento habíamos pensado que la feria tendría lugar,
más reducida, más europea, pero que sí que tendríamos a los profesionales por lo menos de los países vecinos. Y cuando llegó el mes de agosto y empezaron a cerrarse Francia, que es un grupo de expositores muy grande, España, Italia, o sea, ya fue cuando dijimos no tiene sentido hacer una feria profesional si no hay visitantes o expositores internacionales, y por eso la cancelamos, porque no había opción. Y lo de Canadá, pues claro, bueno, como todos sabéis, Canadá sigue siendo el invitado de honor también este año, pero hubo un momento en el que estaba claro que desde Estados Unidos los profesionales no podían viajar porque estaba ya decidido, fueron los primeros que dijeron que no veían la posibilidad de viajar, y es un grupo de expositores muy importante para la Feria del Libro de Frankfurt y para cualquier otra también. Y Canadá, pues igual de importante justamente por ser invitado de honor el año pasado. Canadá también nos anunció relativamente temprano que estaban cerrando las fronteras y que no había posibilidad de viajar, que de parte del gobierno estaba imposibilitado. Entonces empezó otro tema, porque yo soy responsable, mi título es Vice President Business Development Southern Europe, Latin America, pero en realidad, como dice el título, me ocupo de Europa del Sur y América Latina. Ese es mi territorio, digamos. Entonces, yo directamente con Canadá no tenía nada que ver, pero sí con el invitado de honor España, que iba a ser en el 21, este año. Entonces, claro, al verse Canadá en esa situación de no poder presentar a sus escritores, a todo el panorama cultural, porque no es solamente traer escritores, son años de trabajo anterior, se trata más de internacionalizar la literatura, vender derechos en los años anteriores al año principal, cuando uno es el invitado y realmente está el foco en ese país. El trabajo es antes, ¿no? Entonces, cuando vimos que Canadá no podía venir, lo que pidieron los canadienses es de posponer a los otros invitados de honor que le seguían a Canadá. Y ya teníamos contratos firmados con 3, España 21, Eslovenia 22, Italia 23. Y ahí empezó la situación de decir, bueno, ¿quién habla ahora con quién? Empezando con diplomáticos, lógicamente nosotros desde la feria, mi jefe, el director de la feria, hablando con cada uno de los responsables en cada país, etcétera, para realmente convencer a todos de moverse. Ya no es que se mueve uno, sino de realmente convencer a todos que tienen que moverse. Y ahí, las que trabajáis en gestión cultural, sabéis lo que esto significa para presupuestos y para temas que así, a simple vista, no es lo primero que a uno se le ocurre cuando cambias de fecha, pero que sabiendo de la organización está claro que hay muchas cosas que mover y que autorizar y temas administrativos que están detrás, hasta que realmente todos dijeron, vale, cambiamos. Y entonces fue cuando dijimos, bueno, pues entonces ya nos quedamos más tranquilos, pasamos a cada país un año más adelante y vemos lo que pasa. Cuando empezamos con ese proceso aún no estaba claro que la feria sería digital. Todavía pensábamos que sería presencial, pero que Canadá no podría estar representada como había sido el contrato y como se esperaba, ¿no? Y bueno, y este año pues veremos, ¿no? Todavía son invitados de honor y obviamente hay mucha planificación detrás de todo eso. Es un pabellón donde se monta una exposición, aparte es el programa cultural, también el programa profesional y tal. Y bueno, contamos con Canadá y los españoles que ya están haciendo su trabajo de los años anteriores. El año 19, cuando fue la primera vez que vinieron a Frankfurt ya con cierta presencia, ya participaron con 40 escritores y profesionales que presentaron su programa físico en la feria y en el Instituto Cervantes. Y el año pasado, pues al saber que ya la pandemia iba avanzando, antes de cancelar la actividad física, ya empezaron a producir ciertas mesas y ciertos temas, etcétera, en digital, para poderlo transmitir después y para colocarlo también en una página web para que tenga el interesado posibilidad de acceso después, etcétera.
pero fue, bueno, pues todo una... Nos imaginamos nosotras, porque la magnitud de la operación que manejas tú es una cosa impresionante, o sea, la logística, yo estoy hablando, me imagino la pesadilla, yo tengo 4 eventos, imagino, aquí en Blumet, imagino lo que manejas de tu parte. Sí, yo y todas, porque el tema es que muchos trabajos se hacen, no importa que lo hagas para 200 Exacto, no es la cantidad. Hay cosas que realmente están ahí y es un trabajo enorme. Y lo que creo que hemos aprendido todos, y esto también lo hemos compartido con Marisol varias veces, es que la digitalización de ciertos procesos te cuesta mucho más y no es lo que tú... Claro. Por especialista. Y aunque compres servicios que te apoyen en ciertos temas digitales, tú como profesional tienes que estar ahí. Entonces, al ser la feria más importante a nivel profesional, lo que intentamos primero, el primer objetivo era transferir todo lo que eran los procesos, posibilidades de visibilidad, pero también de negocio, transferir eso a la esfera digital, para que por lo menos nuestros socios, nuestros clientes, tuviesen la posibilidad de seguir negociando de alguna manera. Entonces, claro, una cosa es transferir lo que tú conoces a nivel personal en una herramienta digital, y hay cosas que funcionan bien, que funcionan perfectamente, la parte más fría, la parte más de negocio en sí. Tú puedes hacer una cita digital, lo que estamos haciendo todo el año, y vas directamente al tema y hablas de lo que sea, pero la parte emocional, la parte más, menos estricta, lo que haces por los pasillos, etcétera, pues eso se pierde totalmente, ¿no? Es algo que no conseguimos transmitirlo a ese mundo virtual, ¿no? Y es lo que nos falta, o sea, es lo que yo creo que estamos todos de acuerdo. Además, todas las personas a las que hayamos hablado, todo el mundo está anhelando ese momento de encuentro, de abrazo, yo creo que se van a abrazar hasta los que no se han abrazado nunca. Simplemente yo no veo la hora de abrazarlas a las 3 también y que estemos juntas y tomando un cafecito de verdad y no aquí en el Zoom tomando turnos. Muchas gracias, Marifé. Luego nos cuentas un poquito más de España. Yo quisiera pasar ahora, un poquito antes de Cristina, que sí me gustaría que Cristina nos hablara un poquito del modelo, de las oportunidades un poquito, porque Cristina ahora anunció también su festival, anunciaron que van a hacer un modelo híbrido, ¿no? O sea, hablando de las oportunidades. Pero quisiera, porque es muy timely, ahora, perdón, aquí en Montreal es muy común y aceptable cambiar de idioma y mezclar en medio de la palabra, así que aquí es español, pero español desde Montreal, o sea, no se trata de ser purista, así que perdónenme si mezclo. Ustedes todas las 3 son súper políglotas también, así que pero quería que Marisol nos contara un poquito, ahora dada la elección, toda la situación en Perú, porque este panel es el enfoque aquí es sobre la presentación de la cultura hispana. Marisol, ya sé que lo más difícil de todo esto para todas nosotras, pero especial para ti, que tienes ahora un evento que planificar un evento cuyas circunstancias van cambiando a cada minuto, es un desafío impresionante, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de Perú, ¿qué tienen en mente? O sea, ¿qué tienen de backup, planificado? Cuéntanos un poquito cómo de Perú como invitado, ¿no? Dada la situación, y también Cristina se quiere hablar un poquito de Arequipa, ¿no? Que Cristina tiene también mucha gerencia en Perú también. Bueno, entonces hablemos un poquito de Perú ahora, las dos, primero Marisol y después Cristina. Bueno, sí. Un poco lo que yo quiero contar es que nos pasó lo mismo que le pasa a Frankfurt, que le pasó a Marifé, en términos del invitado de honor. El invitado de honor que tuvimos el año pasado, que era Sharjah, el Emirato Árabe, tuvimos que hablar con ellos, toda una negociación tremenda para pedirles que ellos cambiaran de año, no que se pospusieran, no que fuera el año inmediato, o sea, no que fueran este año, porque ya teníamos un compromiso firmado con Perú de celebrar Perú su bicentenario, en el marco de la FIL, que es este año, que es el 21. Y para Perú no le funcionaría otro año, es decir, Perú, sus festejos del bicentenario son el 21, no son el 22, no son el 23, de tal manera que no podíamos hacer ese recorrido de una manera subsecuente. Y hablamos tanto con Perú como con la autoridad de Sharjah, todo el mundo comprendió muy bien esta situación, y entonces se tomó como decisión que Perú quedaba para el 21, siempre con esperanza de hacer una feria presencial, y Sharjah, que en realidad suspendió su participación en el 20, porque no tiene caso, por todo lo que te dice Marifé, porque un invitado de honor, además de que se trabaja con mucho tiempo, no es nada más un festival literario. Digo, en el caso también de la FIL, el invitado de honor trae artes visuales, artes escénicas, trae 9 noches de espectáculos,
trae autores literarios, pero también hay científicos, pero también hay ilustradores, traductores, autores para niños. Son delegaciones que han alcanzado a las 200 personas en muchos países. Hay un pabellón muy importante que está en el centro de nuestra feria, que ustedes que la conocen, sabes que todo mundo pasa alrededor de ese, tienes que pasar por el pabellón para entrar a la fila. Y además ese pabellón tiene venta de libros y a veces de artesanías del invitado de honor al público. Todo eso es un trabajo tremendo porque implica gestión. Y con Sharjah decidimos que se iba a echar a perder hacerlo de una manera virtual, es decir, era una oportunidad desperdiciada, porque nunca ha estado la cultura árabe en el marco de la FIL, nunca ha estado presente, y era la primera oportunidad de presentar un mundo que por un lado nos es cercano por el idioma, pero por otro lado es completamente alejado a lo que somos, culturalmente, ¿no? Entonces sí creíamos que era una oportunidad para el público maravillosa, lo exótico se vive bien. El 19 tuvimos a la India como invitado de honor y la gente, hablo el público en general, la nuestra es una feria abierta al público, además de una feria de profesionales. El público en general agradece cuando invitamos a países remotos que nunca habían estado. No, yo me acuerdo de Israel también, fue increíble. También en el 2013. También, obviamente, se agradece mucho cualquier país, ¿no? O ciudad, porque cuando vino Madrid, nosotros tenemos también ciudades invitadas de honor, y Madrid nos trajo una representación. Y también regiones, ¿no? También fue Quebec una vez, perdón que te interrumpa. Es muy creativo también, el criterio de Guadalajara es muy interesante, ¿no? Sí, porque tenemos culturas, tenemos autonomías, por ejemplo, hemos tenido Andalucía, hemos tenido la cultura catalana, y hemos tenido, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles o la ciudad de Madrid, o sea, no está enfocado solo a un país, ¿no? Pero el invitado de honor como tal, pues tiene que traer una delegación interesante y además al invitado de honor le tiene que interesar venir a hacer negocio con los profesionales del libro. Si es un escaparate para todos los países de América Latina, la verdad es esa. Entonces, bueno, pues a Sharjah no le interesa una feria virtual porque pues, se pierde una oportunidad, primero de negocio y segundo de dar a conocer una cultura, porque de manera virtual, pues tú lo puedes ver en cualquiera de las plataformas. Tú te metes a una plataforma y quieres ver la gastronomía de los Emiratos y la encuentras, y quieres ver danza de los Emiratos y lo encuentras. No es lo mismo que presencial. Y por eso se tomó esa decisión. Y de ahí, pues continuamos con Perú con pláticas. Es muy pronto para hablar de qué va a traer Perú. No se sabe a estas alturas del año. Normalmente el programa de un invitado de honor, aunque ya lo estamos trabajando desde el año pasado, pero vino la pandemia, y viene la pandemia y les cambia a ellos todo y nos cambia a nosotros todo. Presupuestalmente entiendo que no hay problema porque justamente por ser su bicentenario, ellos tenían ya un presupuesto destinado para este festejo en Guadalajara. Esa parte, en cierto sentido, nos da tranquilidad tanto a ellos como a nosotros. Hablamos con gente del Ministerio de Cultura de Perú, hablamos con gente de la Cámara del Libro Peruana, por supuesto. Yo, el último viaje internacional que realicé en 2020 fue justamente a Perú, regresé el 27 de febrero. A mí me venía persiguiendo la pandemia porque había estado una semana antes en Dubái, y entonces voy saliendo de los países donde llegaba la epidemia. Ya después de Perú ya no regresé a ningún otro país, es el último viaje internacional, pero habíamos hablado con todas las entidades que se hablan en estos casos. Marifé sabe perfectamente bien, hablando de una feria de libro, de lo que estoy hablando, porque en el caso de un festival literario tiene probablemente otros actores, pero una feria de libro tiene muchos actores del mundo profesional del libro, de las editoriales y de las cámaras del libro, y también, bueno, pues instancias gubernamentales. Nosotros esto lo tenemos que trabajar también con ministerios de Relaciones Exteriores y ministerios de Cultura. Con todas estas instancias estábamos muy claros y seguimos muy claros, y no tenemos un programa. Esto es muy pronto en el año para tener un programa que será, nosotros empezamos el último fin de semana de noviembre. Entonces, es muy pronto para tener un programa. Tenemos perfiladas algunas ideas, obviamente vendrá música, obviamente va a haber una gran representación del mundo indígena, tiene que ser por la multiculturalidad que tiene el propio Perú y las multilenguas que tiene Perú. Sabemos por dónde van algunas líneas de acción, pero el programa como tal no lo tenemos, pero ningún año lo tenemos en abril.
Bueno, muchas gracias, Marisol. Entonces, Cristina, cuéntanos un poquito también del Hey Arequipa, del Hey Querétaro y de cómo van haciendo, bueno, la oportunidad que vieron un poquito en hacer el festival híbrido, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito. Pues la pandemia explosionó hace justo, bueno, en marzo, hace casi un año, justo cuando estábamos a punto de lanzar el Festival de Gales, que lo teníamos todo montado, toda la programación, iba a ser la rueda de prensa y fue cuando empezó lo de la pandemia. Pospusimos un mes el lanzamiento pensando que iba a mejorar, obviamente no mejoró, y nos tocó cancelar un festival, cambiar un festival de 400 eventos a un festival digital de 70, o sea, fue algo, y aprender a cómo utilizar esas plataformas, aprender cómo el skill de nuestro equipo se adaptaba al nuevo digital, fue realmente, sobre todo en Gales, el equipo del Reino Unido, fue un aprendizaje a marchas forzadas, pero al mismo tiempo fue muy emocionante el resultado. Fue muy emocionante porque fue como el primer festival digital. Fue emocionante ver el chat del público, que estaba al rojo vivo, la gente comentaba, agradecía, intercambiaba, se hablaban entre ellos, otro chat para preguntas del público. Fue muy, muy interactivo. Nos dimos cuenta que la gente no solo se conecta a ver el evento, sino a ser parte de una comunidad, a comentar. Quiere decir que está allí, quiere hablar. O sea, que para mucha gente es tan interesante esa interacción que hay con el evento en sí. Y luego el siguiente festival que tuvimos fue en México, Querétaro, que fue totalmente digital también. Fue otro equipo, también aprendimos mucho, también fue muy interesante. También fue muy interesante lo que hicimos para que el festival fuera local de cierta forma, fuera mexicano, es que que el mundo conversaba con México, mucho contenido mexicano, pero también moderadores, también parejas de baile. Por ejemplo, estuvo Malala con Lidia Cacho, pues estuvo Paul Krugman hablando con Javier Solórzano. O sea, un poco esa mezcla que o sea, que la charla interesa a todo el mundo, pero el punto de mirada sea desde México, quien pregunte. Luego nos tocó Segovia en España, que lo logramos hacer físico, fue un milagro ese festival, así a finales de septiembre, cuando ya empezaba toda la segunda ola de nuevo, pero logramos hacer un festival con muchísimo cuidado, con todas las seguras de bioseguridad, que fue muy importante porque era el momento en España que había que reivindicar que la cultura también se puede hacer de forma segura. Si se abrían la hostelería, se abrían los restaurantes, ¿por qué no la cultura? La cultura no es un adorno que se pone al final cuando todo esté bien. La cultura tiene que estar, es una industria y tiene que acompañar un proceso. Eso fue muy bonito en Segovia. Luego nos tocó Perú, que también fue digital. Ahí intentamos, pusimos, por ejemplo, pantallas LED en diferentes sedes, nuestras sedes de Arequipa, para rendirle un homenaje a la ciudad, y el zoom no era simplemente las caras de los autores, sino se veía la sede con pantallas LED y la cara de los autores. Hicimos un juego diferente para atraer otro tipo de imaginería a estas charlas digitales. Y luego fue Cartagena en enero, el anterior, que teníamos planeado hacerlo híbrido. Un 20% iba a ser talento colombiano, conversando con Colombia, tanto en Jericó, Medellín y Cartagena. Nos emocionaba mucho esa parte física, pero al final nos tocó también cancelarlo. No tanto porque no se pudiera hacer, porque estaba todo planeado con las directrices del momento, pero llegó después de las variantes, después de la Navidad, hubiera quedado insensible. Estaban subiendo mucho los contagios y al final decidimos hacerlo solamente digital. Y bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo. Realmente se apuntó miles y miles de personas. En Cartagena tuvimos más de 1 millón de personas viendo las charlas en directo. Fue emocionante. La prensa cubrió mucho la idea de que el Hey Festival, que siempre es para unos pocos, pudo llegar a todas partes. Y también algo bonito que dice la prensa, el Hey Cartagena, que tiene también ese toque elitista, ese toque, no solamente trajes de lino y fiestas, sigue siendo tan emocionante cuando ves solo el contenido. O sea, el contenido es el rey también. Fue algo bonito. La verdad es que fue un gran aprendizaje que continuaremos con esa dimensión. Obviamente lo físico es lo mejor, pero yo creo que lo que perdimos, lo más difícil fue llegar a las comunidades, a los niños, por ejemplo. Hacemos en Cartagena todo el año, por ejemplo, una gran labor en comunidades vulnerables de Cartagena, de acercamiento a la lectura y el Hey Festivalito comunitario. Es una comunidad difícil de llegar
intentamos trabajar con radio, por ejemplo, porque a veces la conectividad en charlas o pequeñas cápsulas que hicimos para niños no es adecuada. Hicimos muchos podcasts para radio, pero fue difícil. Eso fue, yo creo, lo que realmente fue doloroso en esos festivales, ese trabajo tan importante que hacemos comunitario. Y la parte infantil, es difícil medir el impacto. Hicimos muchos programas, cápsulas, pero no... a los niños lo bonito del festival es, sin duda alguno, es lo vivo, es el hablar con ellos. Pero bueno, el futuro lo hemos anunciado híbrido, porque yo creo que nos toca por una temporada. y yo creo que para nosotros, para un festival con una visión inclusiva, de llegar a gente, yo creo que este modelo funciona, esta dimensión ha llegado un poco para quedarse también. O sea, por supuesto volveremos a lo físico, como siempre también hemos dicho en otras charlas con Marisol, la actividad es un personaje fundamental y un protagonista del festival, el encuentro entre gente, entre la gente, entre el público local, público nacional e internacional. O sea, un festival lo hacen no solo los autores y sus charlas, sino el público. Y ese encuentro entre ellos y los autores y ellos, el contexto, la ciudad. Pero lo digital tiene otras ventajas. También llegas a mucha gente. Hay algo también muy emocionante cuando es puramente digital, porque no es una opción B de algo que está sucediendo en otro lugar. No es una opción B de un stream que está sucediendo en un teatro. Esto que estamos haciendo nosotros ahora es lo único que hay. Es este momento, estamos las 4 y es lo único que hay. Y cuando el público está viéndolo al mismo tiempo, es muy emocionante también. Y también ver al autor en su casa, en otro contexto. También poder elegir parejas de baile, que a veces es más difícil de hacer en el mundo físico. O sea, cómo traemos... hay mucha gente que vuela cada vez menos por temas de cambio climático, por temas de edad también. El poder tenerlos también es emocionante. O sea, que yo creo que para nosotros ha sido un gran aprendizaje. Hemos capturado muchísimos datos de gente que se apuntaba a vernos, que pide recibir información nuestra. O sea, nuestras bases de datos se han cuatruplicado y ahora estamos ofreciendo también el libro del mes, por ejemplo, en Colombia, cada mes un libro con una charla, una serie que se llama Imagina el Mundo, con grandes pensadores que dan una mini charla, luego hay un Q&A, preguntas y respuestas. Pues estamos también experimentando una actividad más allá de los festivales, que suceda entre festival y festival de forma digital. Tenemos una gran audiencia. O sea que yo creo que para nosotros ha sido, por las circunstancias, hemos aprendido muchísimo a toda velocidad y hemos aprendido algo que continuará. Pero como todos, con muchas ganas del encuentro y lo físico. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias por compartir todo eso. Este masterclass aquí de las 3 de gestión cultural y de gestión literaria es un honor, es un privilegio estar aquí con ustedes. Y ahora, bueno, hablando de masterclass, entonces, Marifé, yo quisiera empezar con Marifé ahora que nos hable un poquito, bueno, de qué tienes planificado para España, de cómo es planificar esto en una situación, planificar algo cuando algo en una situación que está permanentemente cambiando. Pero también me gustaría que nos compartieras un poquito de la Marifé personal, de tu rutina, de cómo es tu trabajo, de cómo ha cambiado. Porque como estábamos conversando antes, cuando estamos hablando de la charla, la idea también aquí es hablar un poco de lo que no se habla y que es muy importante hablar, de hacer un acknowledgement aquí de que todos estamos en una situación que pone a prueba la salud mental de todas, de que es muy difícil también, que toca toda la tarea de reducir algo que es tan hermoso como el Hey, como Guadalajara y como Frankfurt es muy difícil. También toca lidiar con las quejas y con los llantos y con la frustración de todos, ¿no? Cuando uno está en posición de manager, que es el caso de las 3. Entonces, Marifé, compártenos un poquito de todos esos desafíos tuyos, pero personales, no solo de la FIL, pero tú con la Marifé que ocupe ese cargo, ¿no? ¿Cómo es para ti tu rutina, tus dificultades, todo? Cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que como nos ocurre a todas, las rutinas están cambiando totalmente. O sea, simplemente ha sido un año sin viajes. Mi último viaje fue en febrero a México, a Ciudad de México, donde realizamos un evento profesional, un encuentro, una conferencia. Y quién me iba a decir que no podría llegar a Guadalajara en el mismo año, en noviembre, o sea, impensable. A ver, lo que cambia eso es la posibilidad de encuentro con la gente, y es la parte más gratificante de nuestro trabajo, o por lo menos del mío, es cuando tú te encuentras con tus clientes, que no son solo clientes, que ya son amigos después de tantos años,
y que obviamente todas pues intentamos hacer lo mejor, lógicamente para nuestra empresa, pero también para los clientes, para que estén satisfechos ellos. Entonces, no poder encontrarte con la gente me parece el mayor problema de momento, ¿no? Tener que transferir todo a la pantalla, todas estas conversaciones, me cuesta, me sigue costando muchísimo, aunque ya llevemos un año en esta situación. Entonces, esto ha cambiado, o sea, no existen los viajes, pero tampoco existe el trabajo con los compañeros físico en la oficina. O sea, existe un poquito. Yo intento ir 2 días a la semana porque quiero salir de casa y porque me quiero mover un poco. Pero es triste porque a veces estás con 2 o 3 más, ¿no? O sea, está claro que por cuestiones sanitarias tiene que haber un aforo limitado, pero se pierde mucho el intercambio que tienes con tus compañeros, porque cuando lo haces en digital, pues obviamente llamas o haces una reunión por un tema específico, pero todo lo que hablas así entre medio o cuando sales a comer o alguna cosa, se pierde. O sea, son momentos de conversaciones que son fructíferas para el trabajo y para todo, y todo eso no ocurre, y eso lo he hecho mucho de menos. Por otro lado, bueno, pues también ha cambiado mucho el trabajo, porque como todas hemos tenido que reducir equipos. Lógicamente, el año pasado no entró nada de dinero en la feria. Tuvimos algunas ayudas del gobierno, pero fue para digitalizar ciertas cosas, no para pagarle a la gente, con lo cual se han reducido equipos. De momento estamos trabajando de manera ágil o agile, y todo el mundo hace todo. O sea, el que tiene tiempo de hacer una cosa, la hace. Claro que yo tengo la responsabilidad de ponerme en contacto con cierta gente, etcétera, pero se trabaja de otra manera, porque si no, no puedes realizar todo el trabajo necesario en esta época. Hay mucha gente que de momento está tipo ERTE en España, está en casa, o sea, no trabaja, mientras que unos 30 estamos haciendo la cantidad del trabajo que normalmente se haría con más del doble. Entonces, bueno, pues estamos calculando prioridades, cuándo es necesario hacer qué cosas. Por ejemplo, todo lo que es el programa relacionado con la feria, el programa profesional y tal, hay algunas ideas, pero no estamos todavía trabajando concretamente en eso, porque de momento estamos trabajando en lo que será la feria física, en ver quién va a venir, en abrir las inscripciones, etcétera, para avanzar con esa parte primero. Luego seguiremos más adelante con la programación. Obviamente irá entrando gente que ahora está en casa, de manera que se podrán ir también realizando trabajos que de momento pues, se van haciendo un poquito menos, porque también hay diferentes tareas en diferentes épocas del año, y así. Y bueno, y el reto de hacer todo digital, porque como os decía antes, España como invitado de honor, este año, el año anterior a ser invitado de honor, es crucial. Entonces, todas las actividades que ya se hicieron el año pasado de manera digital y que pensábamos que este año podrían ser físicas, de nuevo, al menos en la primera mitad del año, no serán físicas tampoco. Y sobre todo esto consiste en viajes de editores que se hicieron los últimos en 2019. O sea, viajaron españoles a Alemania, alemanes a España, etcétera. En el 2020 se realizaron, o desde el 2020, se realizan encuentros entre editores y agentes para vender derechos. Para eso existen las ayudas a la traducción que siempre pone el gobierno, y en España en el año pasado el presupuesto era de 800.000 euros y de hecho se vendieron, y eso es otra forma de promoción de los escritores, ¿no? Se vendieron se apoyaron unas 200 obras, la traducción de 200 obras que se publicarán en 30 países, ¿no? Entonces, esto es lo que este año hay que seguir con ello. Ahora en mayo, junio tendrán lugar como 4 o 5 encuentros entre distintos países, etcétera, también para poder seguir adelante con la compraventa de derechos. Habíamos pensado que podríamos hacer un encuentro en Bolonia entre los editores de libro infantil, etcétera. Lamentablemente han cancelado la feria, o sea, será digital, pero no será física, o sea que los encuentros van a tener que continuar
de manera digital, esperando que en septiembre, cuando sea la Feria del Libro de Madrid, la que normalmente tiene lugar en mayo-junio, que la han pasado a septiembre, se pueda hacer un encuentro en el marco de esa feria para que los que viajen pues también vean lo que es el panorama de la edición en España y no tengan únicamente los encuentros, sino que realmente vean también una feria en el país que será invitado de honor. Pero bueno, o sea, el trabajo se hizo digital el año pasado, se grabaron muchas mesas redondas, hicieron mesas de recorridos literarios a cargo de especialistas de ciertos temas, o sea, un trabajo muy bien hecho y muy bien presentado, que está todo en una página que se llama Spain Frankfurt 2022. Y ahí se puede ver, y muchas cosas se hicieron vía streaming, o sea, se hizo en directo y luego, o sea, se grabó lo que se hizo en directo y luego se colgó en la página, pero obviamente pues lo que le gusta a todos es ver al escritor, y si quieres vender derechos, pues también eso es algo que de manera física funciona mejor. Gracias, Marifé, gracias. ¿Nos cuentas un poquito también así más de en qué etapa van de vacunación y todo eso a nivel de, un poquito quisiera que hablaran las tres un poquito de eso, cómo está la situación en el lugar de cada una, ¿no? Y cómo la ven, porque eso es parte, obviamente, del escenario, ¿no? Píntanos un poquito el cuadro en Alemania, después en Inglaterra, después en México, aquí en Canadá estamos muy mal también, pero bueno, sigamos. Bueno, en realidad el tema de vacunación, pues estamos demasiado retrasados. O sea, Angela Merkel dijo a principios de año que hasta septiembre un 70% estarían vacunados, como la mayoría de los países europeos, también así. Al final, como todo está centralizado vía la Unión Europea, pues yo creo que también ahí hay algunas complicaciones. Vamos retrasados, o sea, las vacunas se están poniendo, pero me parece que no tenemos más de un 10% de gente vacunada. Está por debajo, creo. Es el último dato que me fijé. Yo actualmente estoy en España, veo aquí la situación. Luego también todas las críticas que hay sobre ciertas vacunas tampoco ayudan, porque también paralizan de nuevo. O sea, cuando ya crees que viene la siguiente franja de edad, etcétera, te frenan, o hay gente que entonces no va a vacunarse, etcétera. Pero obviamente es un tema crucial de momento, que es algo que también es mi día a día, hablando con los posibles editores que van a exponer en la feria. Todos lo tendrían mucho más claro si supieran que ya están vacunados. Entonces, ahora mismo, pues claro, la gente más o menos calcula que hasta el verano, hasta septiembre, estarán vacunados, pero aún así se sienten inseguros. Y esa inseguridad no es controlable, es algo que no se lo puedes quitar. Y eso, pues claro, habíamos contado con otra cantidad de vacunados ya en esta época, porque en realidad el deadline para el registro de momento lo tenemos hasta final de mayo, porque en algún momento tenemos que empezar a planificar los pabellones, no podemos dejar pasar mucho más tiempo. Entonces, bueno, yo creo que se podrán registrar también más adelante, solo que entonces a lo mejor no los ubicaremos donde normalmente habrían estado, con los vecinos que deberían tener. Pero en fin, será un año atípico de nuevo. Claro, to say the least, atípico, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Gracias, Marifé, por compartir tu experiencia. Quisiera ir un poquito a escuchar un poco de Marisol, también de tu parte, Marisol, de la parte de los desafíos, de tu rutina también, como, bueno, tú vives en la ensoleada, hablando de clima, nadie aquí se compara con el de Guadalajara, 21 grados todos los días, sol, pues eso yo me imagino que ayuda muchísimo. En este momento 32 grados. Bueno, yo te lo cambio 32 grados por esta primavera. Los 21 sería una envidia en este momento, 32.
Bueno, aquí me veo bien canadiense hablando del tiempo, tema muy importante. Sí. Sí, entonces Marisol, compártenos tu rutina y también tus dificultades personales, también momentos difíciles. O sea, es importante, como digo, hablar de eso. Y aparte tu salud mental, ¿no? ¿Qué haces? ¿Se hace yoga, o sea, lo que sea, ¿no? Para mantener, o sea, porque aparte veo, escuchando a Marifé, es impresionante ver cómo la carga de trabajo te aumenta el doble y todo lo demás que haces para relajarte está reducido a cero, ¿no? Y aparte la falta de contacto con gente, claro que debe tener un impacto mental que solo vamos a saber dentro de unos años, ¿no? Entonces Marisol, cuéntanos un poquito cómo manejas eso y además de cuáles fueron tus desafíos y bueno, cómo es la cosa, píntanos el cuadro de Marisol ahí en Guadalajara. Bueno, igual que Marifé, ha sido un año muy, muy complejo, un año en el que a partir del aproximadamente 14 de marzo ya no trabajamos nunca en la oficina. En este momento yo ya estoy en la oficina, la situación está un poco más tranquila en México. Hago un paréntesis de que sí empiezan las vacunas, yo misma ya tengo 2 dosis de vacuna, entonces bueno, ya cierta población ha ido por grupos de edad y la población, por lo menos hay 11 millones de vacunas aplicadas, que eso ya nos ayuda. No quiere decir que no es ninguna cuestión triunfal, todavía falta muchísimo, ¿no? Pero bueno, el año pasado pues fue un año de grandes desafíos, desde trabajar desde casa con el equipo y trabajar en muchos escenarios posibles, con el refrán de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y fuimos viendo cómo cancelaban ferias, se iban digitales. A todo esto, los directivos de ferias internacionales, por supuesto Marifé y muchos otros colegas y amigos, tenemos un chat permanente y tenemos unas reuniones permanentes de directores de ferias internacionales. Entonces nos reunimos, pues yo creo que con mayor periodicidad que antes, ¿verdad, Marifé? O sea, tenemos reuniones muy cerca, o sea, por lo menos a veces cada mes, para hablar y compartir nuestros problemas, compartir lo que se está haciendo, dar ayuda, por lo menos emocional, a nuestros colegas que van cancelando y, por supuesto, compartir también posibles soluciones. Entonces, todo el año pasado fue trabajar triple, aunque no estábamos en la oficina, trabajamos en muchos escenarios. Simplemente un plano de exhibición como el de, puede ser Frankfurt o la propia Feria de Guadalajara, imaginemos que son 2.400 casas editoriales presentes en la feria. Y esto es un Tetris, este es un juego que tienes que decir, bueno, no viene este y en el plano pongo al otro, pero además con sana distancia, pero además tengo que tener tantos metros de pasillo y tengo que tener cuánta gente en el espacio del ferial. Y todo eso fue cambiando durante el año, nunca hubo una certidumbre, nunca hubo una certeza, y durante el año tuvimos muchos planos y durante el año tuvimos que ir tomando distintas decisiones, hasta nosotros, en el caso concreto de Guadalajara, el 2 de octubre definir que era imposible llevar a cabo una feria, no solo por la situación de la pandemia en México, que quizá podría ser un poco más controlada, sino por los viajes internacionales, como bien lo ha dicho Marifé, pero también por el número de personas que podía haber en un recinto cerrado. Fue cuando se empezó a ver que los aerosoles, que en los recintos cerrados es donde hay más posibilidad de contagio. Y hacíamos cuentas del número de personas que podrían estar al mismo tiempo en la feria de Guadalajara y no hubiéramos llegado ni al 10% de lo que teníamos en el 19. Y esto pues ya nos implicaba un reto económico para las editoriales, un reto económico para nosotros. Había muchos factores en juego, y todo esto se da en un marco. Lo personal, yo vivo entre México, Ciudad de México y Guadalajara permanentemente. Yo en un año normal viajo 2 veces al mes a la Ciudad de México, donde tengo otra casa, donde trabajo mucho con escritores, donde trabajo mucho con editores y donde tengo a la familia. Con lo cual, en un año pandémico, yo solamente hice traslados vía carretera, que son 6 horas de Guadalajara a México, y no puedes estar volando a cada rato, es más, no tomé un solo avión. Entonces, todo esto en términos personales es una complicación brutal, ¿no? Incluso pasé por un tema de COVID, mi hija tuvo COVID, un COVID complicado en junio, y entonces, bueno, pues eso también te implica seguir trabajando, pero además estar pendiente de lo que pasa con la pandemia. A mí, en enero de este año me dio COVID, un COVID no complicado, entonces he vivido con el virus en casa directamente, entonces, bueno, y además no solamente directamente yo, directamente el equipo. Mi equipo ha sufrido pérdidas familiares, y eso pues es terrible, o sea, estar con un equipo con el que no puedes abrazar a nadie y que están teniendo pérdidas familiares o están teniendo situaciones muy duras que enfrentar, o ellos mismos están teniendo el virus.
En México hubo un repunte en enero terrible, ahora parece que se está controlando un poco, por lo menos parece, porque esperemos que no venga una siguiente ola. Y pues todo eso es vivir en una incertidumbre. Entonces, anímicamente, pues hemos tenido que pasar por muchos momentos, desde momentos de gran festividad como lo del Princesa de Asturias, que todo era la exaltación, a momentos difíciles porque pues es vivir confinados ante una incertidumbre y ante un temor brutal que ahí está, es decir, un enemigo silencioso que está presente en todo momento, ¿no? Y pues no hago yoga, pero además encima de todo me tuvieron que operar de una rodilla y entonces no puedo hacer mucho ejercicio, en fin, toda una historia de complicación, pero tengo muchos momentos de estar tranquila, de poder trabajar en el esparcimiento y de saber cómo liberar las cargas de tensión. No soy una gente depresiva, por suerte, porque no sé qué hubiera pasado. Marisol, quería agradecerte también por compartir con nosotros toda esta dificultad, también tanto personal como gestora, también como gerente de tu equipo, tú misma, tu hija. No me quiero imaginar lo que debe haber sido eso. Sí. Gracias por compartirlo y lo siento mucho. Sí. No, bueno, pues obviamente yo lo digo porque no es algo ajeno, no es nada más mío, es decir, cuando yo cuento aquí, por lo menos en México, yo creo que no hay una sola familia que no haya tenido una pérdida familiar cercana, ¿eh? Que eso es lo peor del caso. Yeah. Lo peor del caso es que lo vemos ya en que aquí en el equipo, que estamos hablando de gente, que de momento no se ha despedido a nadie, afortunadamente, espero que no, pero no se ha contratado a la gente que normalmente se contrataba. Hay un grupo de personas que se contratan año con año y que vienen a completar el equipo de la feria. Esa gente no pudo tener trabajo y también es triste, porque sabes que los dejas sin tener un recurso económico, todo esto es además en un marco en el que la feria tuvo una gran actividad virtual, fue muy exitoso lo que hicimos como programa virtual, lo vio muchísima gente, tuvimos un alcance de 5 millones de personas participando directamente con nosotros o con las editoriales por streaming, con nuestras redes sociales, por YouTube, que ahí quedó y esto está contabilizado, pero al mismo tiempo no nos entró ni medio centavo. Entonces, la paradoja es que en el momento en que llegas a más gente y eres más exitoso en términos de la proyección, es en el momento en que tus finanzas están como para salir huyendo. Empezamos un año muy difícil, como le pasa a todos nuestros amigos de las ferias. No sé el hey porque no lo he hablado con Cristina, pero lo acabamos de hablar hace poco en una reunión como nos llamamos nosotros ferieros, los directivos de las ferias. Entonces, entre ferieros hemos hablado y estamos en una situación muy apretada económicamente hablando. Nuestro mejor escenario es tener una feria híbrida este año, pero sí tener algo presencial, porque si no entra dinero, si no hay recursos, no sabemos cómo sobrevivir. O sea, es la situación real de todas las ferias, de todas. O sea, se acaba de anunciar hoy que Londres se va de manera virtual. Y cada que hablamos con los directivos de las ferias, nuestro problema es el mismo. Es decir, ¿de dónde llegamos recursos si no hay una feria presencial? Cuando además tenemos un compromiso de hacer un programa virtual y con qué dinero, ¿no? O sea, económicamente es una situación dura. Entonces, en esas estamos ahora. Todo eso son momentos duros para un equipo y para comandar un equipo, pero el equipo no ha decaído. Yo estoy muy contenta de dirigir un equipo que durante los días de la feria de noviembre del año pasado, 9 días, entregó el alma entera para hacer una feria que tuvo muy buenos resultados. Y lo que pasó en esta oficina, yo sí vine a trabajar esos 9 días, el resto del año no había venido, yo decía, imagínense una torre de control en un aeropuerto donde tienes pantallas por todos lados y estás controlando esto y estás controlando tal, y que se te cayó un en vivo porque iba a entrar tal persona y se rompió, se le cayó la luz, se fue la luz en la Ciudad de México en un momento en que teníamos un en vivo, o teníamos a una persona que su internet falló completamente, como nos puede pasar en cualquier momento a todos, porque además estamos haciendo uso de nuestros recursos caseros. Esa es la otra parte que no se dice lo suficiente, es decir, ninguno de nosotros teníamos en nuestros hogares o en nuestro entorno doméstico un espacio profesional para transmitir. Hemos tenido que hacer recurso de lo casero, y esto lo hemos vivido con Marifé y con Cristina en los encuentros que hemos tenido en público, que de repente, oye, que tu internet está inestable, o que no te ves bien, o que se pixelea la imagen.
o que aparecen... No, yo a propósito, Marisol, solo quería comentar eso con Cristina, hicimos una charla indígena, en un momento yo vi a todo el mundo pretencioso con sus libros atrás y yo hice la mía con la cocina detrás, o sea, yo digo, vamos a hacer una cosa de verdad, no, o sea, puse a propósito yo detrás del horno, o sea, como diciendo, porque además lo que a mí me gustó mucho de esta experiencia, que fue muy complicada, pero que sí tuvo unos momentos buenos, es que yo tenía, pese a que no estaba físicamente en persona, prendía la pantalla y era como si estuviera en Guadalajara y en el Hey, ¿no? Entonces, así que, pero esta cuestión de fingir, o sea, poner tu librero detrás me pareció tan, no sé, irritante, ¿no? Porque mi oficina está en el cuartito más chico de la casa también y me pareció todo dar esa imagen, ¿no? No sé, me pareció tan artificial. No, y que además estamos interfiriendo en el hábitat de la gente, es decir, en muchos momentos yo tuve que transmitir o estar participando justamente por lo que yo platico de los problemas personales en casa de mi hija, donde hay 2 niños pequeños, yo tengo 2 nietos pequeños, y donde los nietos tenían que gritar de repente porque nosotros estábamos invadiendo su espacio, no ellos el nuestro. Yo creo que esa es también una experiencia y un aprendizaje que tenemos. Nosotros nos vamos al hábitat de los niños o de las mascotas o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, un poco esta es toda la imagen que yo puedo dar. Ha sido muy difícil, muy aleccionador, hemos aprendido mucho, entendimos muy bien la virtualidad y las ventajas de la virtualidad, todo es perfectible, pero necesitamos el encuentro como nunca, porque además lo que ocurre en nuestros festivales, ferias, festivales, es que mucho de lo que pasa no pasa en el espacio ferial, no pasa en nuestros espacios, pasa afuera. O sea, yo no me puedo imaginar un Frankfurt sin el Frankfurter Hof, espero haberlo pronunciado bien, Marifé, con una copa en la noche y encontrarte amigos que has visto cada año, o encontrarte en Guadalajara con un tequila en alguno de los hoteles cercanos a la feria. Todo lo que ocurre en las fiestas, en los cócteles, en los pasillos, que no está programado, es parte de nuestros festivales. Y esa es una parte encantadora, es una parte que la gente echa de menos. Claro, Marisol, además esa es la gracia del libro que trae a toda la gente, ¿no? Porque todo el mundo que está ahí tiene algo que ver con el libro, con contar historias, o sea, esa es la gracia de estar reunida, rodeada de gente que tiene que ver con eso, ¿no? Con el poder de contar historias, con la magia de la palabra y con el libro como artefacto, ¿no? Que trae todo eso. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero sí quisiera, bueno, que Cristina nos compartiera un poquito su experiencia desde Londres. Cristina, que es mamá también, bueno, lo que está organizando, como viene de un curso a otro. ¿Cómo es tu rutina, Cristina? ¿Tus dificultades? Después tengo una última preguntita para las 3, pero Cristina, adelante, comparte por favor con nosotros. Bueno, yo realmente repetiría mucho lo que habéis dicho, que lo habéis contado muy bien, toda esa sensación. El festival, el Hey Festival, tenemos equipos muy separados por todo el mundo y ya estábamos acostumbrados a trabajar de esta forma virtual. Tuve una pequeña oficina en Londres y mi equipo está repartido. O sea que en esa parte no cambió tanto la rutina, pero sí el viaje. Yo normalmente viajaba cada semana o cada 2 semanas a México, a Perú, a España, y esa parte sí que es totalmente diferente. Yo creo que la ventaja quizá es que hemos logrado que en Zoom reunirnos con gente que antes jamás lo hubiera hecho, o sea, directores de empresa, ministros de cultura, que no sé, que quizá en un futuro reduzca un poco el viaje. O sea, un ministro de cultura jamás me recibe si no voy a su oficina y en su silla y de pronto me lo encontraron en el Zoom. O sea, que eso quizá las formas de trabajo y yo pueda quizá, o mucha gente pueda disminuir tanto el viaje por trabajo, que hay mucha parte de placer, pero también se puede hacer un poco menos. Pero bueno, ha sido duro. Para nosotros fue duro. Somos un festival ligero en el sentido que no tenemos, los equipos son pequeños. Lo que sí fue muy doloroso, como has dicho Marisol, es no poder contratar a los equipos que son parte de la familia Hey, que son los operativos, que es cuando crece el festival. Cuando un festival de 10 personas se convierte en un festival de 100, que año tras año, de pronto esa parte no fue un coste porque no es parte del equipo fijo, no poderlo contratarlo es una pena, todo ese retorno que se da a la ciudad donde trabajamos también es otra pena. Y luego el tema financiero, nosotros trabajamos con muchos patrocinios privados y públicos y logramos en cierta medida, fue mucho trabajo, mucha negociación, cambiar ese patrocinio a lo virtual. Porque obviamente no tiene los beneficios de lo físico, pero para mucha empresa el branding digital llega a mucha más gente, es mucho más visible y fue como convencerles de que tenían que seguir apoyando. Para algunos sectores públicos, sobre todo públicos, por ejemplo, me decía la alcaldía de Querétaro, por ejemplo, a mí me interesa mi público local.
aunque me digas que este festival llega a todo el mundo, yo me debo a mi público. No es una ventaja añadida eso que para otras, a lo mejor empresas privadas sí que lo puede ser. Tenemos Sura como patrocinador regional, interesa esa visibilidad, ser el festival, el socio de América Latina, y esa llegada a otra gente sí es un beneficio. Pero bueno, fue muy complicado esas negociaciones. Se logró obviamente menos apoyo, pero también hubo menos costes. En ese año no fue tan dramática esa parte financiera por esos equipos pequeños y esas negociaciones que pudimos mantener. Y bueno, pues yo en esta pandemia he aprendido a salir a correr por las mañanas, algo que nunca hacía. Y ha sido mi pequeño aprendizaje personal también, la idea que puedo correr en el parque, dar vueltas, y realmente me ha ayudado a seguir en forma y también a relajarme. Yo siempre tengo los libros como refugio, y yo creo que he leído más que nunca. Acabamos de salir aquí en Londres de un confinamiento bastante duro, llevamos 4 meses confinados, todo cerrado. Justo este lunes abrieron el comercio, las terrazas de los pubs, de los restaurantes, y ha sido emocionante volver a encontrar no sé, hay una emoción en la calle, en las terrazas, de volver a salir, volver a compartir. Bueno, como todo el mundo sabe, en Inglaterra ha sido muy dramático los contagios, las variantes, las muertes, fue un horror. Y lo que sí ha funcionado es la vacunación. Yo creo que ahora mismo están vacunando a gente de 45 años a 50. O sea, todo el mundo en Inglaterra más de 50 está vacunado. Y 45-50, y se prevé que para junio ya estará todo el mundo por lo menos con la primera vacuna. Esa parte ha funcionado bien, pero bueno, Inglaterra ha tenido muchas pérdidas y ha sido duro y doloroso. Bueno, Cristina, muchas gracias por compartir, a cada una por pintar un cuadro. Ahora, para terminar, yo empiezo. La pregunta que siempre hacemos en el festival es: ¿cuál fue tu momento preferido para terminar en un momento feliz, ¿no? O con un poco de esperanza también, como dijo Emily Dickinson, hope is that thing with feathers. Entonces nos quedamos aquí con un poquito de esperanza. Para mí el momento más, del festival de ustedes, ¿no? Yo elegiría cuando Camila Sosa Villada ganó el Sor Juan Inés de la Cruz. Para mí, yo nunca pensé en mi vida que iba a haber en Guadalajara, donde yo vivía hace 20 años, unos lugares más conservadores en mi vida, y mira que yo vengo de Campinas, Brasil, que es bastante conservador también. Fue para mí muy emocionante ver a donde, las travestis en mi ciudad, en Campinas, son marginalizadas, sí, pero muy presentes también. Entonces, para mí en lo personal, a mí me gusta mucho la literatura de Camila, justamente porque cuenta de eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando viajaba con mis padres a San Pablo, y a la entrada a la noche regresamos con el auto y estaban las travestis en las esquinas, y eran como esas criaturas que salían a la noche, que estaban vestidas como, se imaginan las travestis brasileras lo que son, ¿no? Entonces, sí, era para mí todo un mundo que yo quería ver, tenía mucha curiosidad, porque para mí era qué bonito, ¿quiénes son esas diosas que salen ahí? No me imaginaba para nada la realidad que cuenta Camila, ¿no? Pero para mí sí fue un momento muy lindo, y además que permitió explicar y compartir y promover su literatura, compartir la literatura, no hacer los watch parties con la gente, no ponernos a ver, miremos la entrevista de Camila todos con un vinito. Eso me gustó mucho. Esa es mi parte. Entonces hacemos la vuelta aquí, Marifé, Marisol y después Cristina, y cerramos. Cada una cuéntenos su momento preferido de los eventos que organizaron, o de otros si quieren, pero preferiría que fuera de ustedes como organizadoras también. ¿Cuál fue el momento? Que nuestro festival el año pasado, les cuento, lo tuvimos que cancelar a 1 hora, a una semana, a 4 días de la rueda de prensa para lanzar el programa todo armado, a 4 días. Entonces, no hubo Blumet el año pasado, pero este año está, un poquito de lo que se acumuló del año pasado. Pero bueno, cuéntanos, Marifé, por favor. Pues para mí el momento más emocionante durante la última Feria del Libro de Frankfurt, que obviamente fue digital, pero también tuvimos el Book Fest en la ciudad de Frankfurt, donde sí se hicieron muchas actividades en espacios controlados por el propietario del espacio, lógicamente. Y una de las actividades que tuve el honor de moderar junto a la agente literaria Nicole Witt, que también vive en Frankfurt, fue una híbrida, porque nosotras dos estábamos en el Instituto Cervantes, que es muy grande, y había muchísima gente hasta fuera en la entrada, todos separados, todo bien controlado, y fue muy emocionante
con Héctor Abad, su hija. Héctor Abad, el libro El olvido que seremos, la hija que había hecho un documental, Fernando Trueba desde Madrid y Javier Cámara como actor del padre de Héctor Abad. Y fue un encuentro increíble. No sé si en otro momento los podríamos haber reunido, pero se hizo en directo desde Medellín, desde Madrid y nosotras dos en el Instituto Cervantes y fue genial. La gente estaba súper emocionada y nosotras dos en ese escenario tan grande viendo a estas 4 personas en las cámaras igual. O sea, eso para mí fue una cosa que dije, me encantaría repetirlo siempre, porque conseguimos transmitir, sobre todo ellos, ¿no? Consiguieron transmitir ahí una magia, un encanto, un interés impresionante. Y fue, bueno, para mí el wow de la última feria, el wow personal, claro. No, de eso se trata del wow personal. Muchas gracias, Marifé, por compartirlo. Ahora, Marisol, tu wow personal, ¿cuál fue? Es que hubo muchos wows. Yo ahí estoy muy complicada, porque ¿por qué eliges entre uno y no los demás? Una embajada de Schwa, entonces, bueno, pero mira, yo te diría que un momento, una de las actividades que me gustó muchísimo fue cuando el actor mexicano Demian Bichir, un actor que vive en Hollywood, y casi esto se hizo al final, es decir, no se había organizado con tiempo porque se organizó justamente unos días antes de la feria virtual, se le pidió que leyera el cuento Chacmol de Carlos Fuentes. Y yo no sabía cómo lo iba a hacer, él envió su video, es un video que sigue en YouTube, si quien no haya tenido la oportunidad de verlo, es maravilloso, es una cátedra de actuación, es una cátedra de lectura, y además, bueno, yo fui editora de Carlos Fuentes, fui amiga de Carlos Fuentes, a mí me emocionó muchísimo por todo lo que me dio. Otro momento, y lo tengo que decir rápido, fue lo que hicimos con los niños en casa, Phil Niños en Casa. No podíamos llegar a los niños, entonces hicimos talleres en los que, gracias a los patrocinadores, se mandaron a 600 niños unas cajas de actividades, y estas cajas había una interacción con los talleristas dentro de la feria. O sea, el tallerista estaba, por supuesto, de manera virtual y los niños podían hacer actividades relacionadas con la lectura desde su casa. Eso me pareció un momento maravilloso porque no dejamos fuera a los niños, a pesar de que no atendimos 150,000 niños como atendemos en un año normal, sino a 600, porque esa fue la cantidad de cajas que nos podíamos comprometer a enviar, ¿no? Fueron 2 momentos completamente diferentes, pero hubo muchos guaus. Perdón, pero la verdad es que... Muchísimas gracias, Marisol, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Al revés, muchísimas gracias. Aparte, dos cosas tan diferentes también, ¿no? Sí. Voy a ver ya el video de Demian, lo voy a buscar. Bueno, no hoy porque tengo que seguir con mis clases, pero después, hoy a la noche lo veo sin falta. Cristina, comparte con nosotros, por favor. Pues lo mismo que Marisol, muy difícil. Para mí lo más guau de todo siempre ha sido la complicidad. Aún recuerdo, por ejemplo, el primer Hey Festival de Cartagena que montamos, que fue un proyecto medio quijotesco, llegar a Colombia en el 2004, empezar a hablar con embajadas, con gobierno, con empresas, con escritores, con editores, y de pronto estar en Cartagena y ver que todos han venido, todos han hecho lo que tienen que hacer, y todo esto se montó en conversaciones. Y eso me parece mágico de la gestión cultural, porque no simplemente es una gestión, no son transacciones económicas, es siempre crear familia, crear comunidad, y para mí no hay nada más guau que esto. Yo he pasado un poco lo mismo en el sector digital. Hemos aprendido todos hemos tenido que conectarnos. Mario Vargallosa tuvo que también sentarse enfrente de su ordenador con ayuda, ponerse sus tal, y se adaptó. Esa complicidad y esa adaptación me pareció fabulosa. Y bueno, momentos guau en un evento específico fueron tantos. Para mí lo más guau fue también la participación. O sea, lo que decía al principio, la gente no se unía a ver la charla como si iba a ver la televisión, se unía a participar, quería ser en ese momento que estaba encerrado en su casa, estamos todos encerrados, pero juntos en ese momento. Ese chat que estaba al rojo vivo, eran millones y millones de comentarios. Por ejemplo, Carlos Vives quiso hacer un evento sobre su nuevo libro, su nuevo proyecto de la cumbia en Cartagena. Fue a Cartagena, montamos con él todo un concierto, conversación, que fue una conversación por la tradición de la música colombiana, trajo músicos, y fue él le puso tanta emoción en ese evento y se notó tantísimo con ese público. Era como estar, a mí sí me subía la adrenalina estando en el festival. También la complicidad de hablar con todos los autores antes de entrar a la escena en el backstage.
me dio la misma casi adrenalina desde mi casa, en pijama casi, que me da cuando hablo con ellos en el festival. O sea, hubo momentos muy interesantes, pero sobre todo lo guau es la complicidad, la adaptabilidad, la creatividad de todos, tantos organizadores, patrocinadores y escritores, como todos tuvimos que hacerlo diferente, no solo nosotros como organizadores, patrocinadores que siguieron apoyando algo totalmente diferente en pantalla, escritores que tuvieron que hablar con otro en pantalla con traducción simultánea, y luego uno le mandaba en el WhatsApp las preguntas y el otro se las traducía y se adaptaron y pudieron hacerlo. Eso es lo guau para mí. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Yo solo quería terminar on that note también, que para mí, cuando las tres aceptaron hacer parte de esta charla, cuando dijimos de hacer una charla profesional, para mí yo inmediatamente se me ocurrió las tres, dije, bueno, qué sueño, a ver si van a estar disponibles, o sea, no, o sea, entonces para mí que las tres hayan aceptado y que estén aquí con nosotros, para mí es muy emocionante, también yo confieso que anoche me fui a dormir, estaba muy nerviosa esta mañana, es por primera vez que estaba atendiendo a mis estudiantes bien, o sea, ahora tengo que hacer muchas horas de oficina porque yo también, estamos aquí cerrando el semestre, también yo tengo 90 estudiantes, pero para mí este momento fue exactamente todo, escucharlo a la boca de Cristina, no viviendo eso, fue exactamente esta charla, es la primera que estamos grabando también, lo nuestro va a ser pregrabado, ¿no? Pero es un gusto inmenso tener las tres, muchísimas gracias por venir y por acompañarnos y compartir toda su experiencia, todo este know-how, todos estos años de sabiduría y de haber estado en este trabajo por tanto tiempo, ¿no? Y hacerlo con tanto cariño, hacerlo tan bien y de promover tan bien la cultura de todos, la hispana y la mundial. Así que muchísimas gracias, chicas, muchas gracias. Fue un placer inmenso esta conversación. Yo no quisiera que se terminara, yo nunca, Cristina sabe, nunca me corro de tiempo, pero no podía dejar aquí, como estamos virtual, como después vemos, no hay problema, nos corrimos como 8 o 10 minutos. Así que bueno, chicas, me despido entonces. Yo no quiero que esto termine, por eso, buenas noches a Marifé y a Cristina, que sigas teniendo una linda tarde, Marisol. Gracias. Estamos en zonas diferentes y bueno, a todos los que nos acompañan, los invitamos a seguir disfrutando también aquí de las tres otras charlas profesionales que tenemos y aquí del Festival Blue Metropolis Blue. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ingrid, gracias. Gracias y gracias a las dos. Gracias.